Éxodo 17. La Biblia dice que deberíamos nosotros aprender de los antiguos, deberíamos aprender de los que vivieron antes de nosotros, de los que tuvieron muchas de las mismas experiencias que nosotros. Tenemos la tendencia de ver a personajes de la Biblia, a Moisés, a Josué, el que vamos a ver hoy, al rey David, a mujeres grandes como las que fueron líderes en el pueblo de Israel, grandes mujeres que mostraron fe, mencionadas también en Hebreos capítulo 11 como Rahab. Tenemos profetisas en el Antiguo Testamento, tenemos mujeres que recibieron, dice la Biblia en Hebreos 11, recibieron a sus familiares que habían muerto, los recibieron de nuevo vivos, resucitados de entre los muertos. Y estos personajes para nosotros son un ejemplo, y no todos tienen nombre, pero tenemos la tendencia de ver las historias de la Biblia como si ellos fueran algún superhéroe, como si ellos tenían algo que nosotros no tenemos. Pero la Biblia dice que ellos eran igual a nosotros. Cuando la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, dice después, da el ejemplo de Elías que oró y no llovió por 3 años y medio y después cayó lluvia. Cayó fuego también del cielo, sabemos que él era un hombre de oración. Y nosotros lo vemos como tremendo hombre de Dios. Y la Biblia dice, y nosotros también podríamos orar así. Podríamos tener los mismos resultados. El problema no es que seamos diferentes a ellos, sino que no tenemos la fe que muchos de ellos tuvieron. Así que espero que al estudiar estos personajes nos contagiemos un poco de la fe que tenían ellos, de las promesas de Dios que los impulsaban a ser obedientes. Yo quiero que ustedes recuerden, hasta que llegara Moisés, Abraham y todos los demás, los patriarcas, José y otros, no tenían las escrituras. La Biblia dice que por el oír en la palabra de Dios crece la fe. El oír es lo que produce en nosotros fe, pero ellos solamente tenían quizás en toda su vida 1 o 2 encuentros con Dios, 1 o 2 promesas de Dios, y con eso les basta. Parece que con eso ellos tienen suficiente para seguir viviendo su vida en esa fe y confianza en Dios. Y yo creo que nosotros, con todas las promesas que tenemos en la Biblia, a veces nos falta y es difícil para nosotros creerle a Dios y enfrentar dificultades y situaciones que estamos enfrentando con fe. Así que espero que les contagie estos pasajes, estas historias de personajes de la Biblia que tuvieron muchos de los mismos problemas que tenemos nosotros. Ya vimos los problemas que tuvo Moisés con sus hermanos, con Miriam y con Aarón, y los problemas que tuvo en su liderazgo. Las personas más cercanas a él comenzaron a cuestionarlo, y muchas de las cosas que él enfrentó, él lo tuvo que enfrentar y ser fiel y manso a la vez, o sea, poder bajo control. Con humildad los enfrentó. Y ese es el ejemplo que tuvo el personaje que vamos a ver hoy, porque fue siervo de Moisés. Josué fue un hombre que la Biblia dice hay pocos que llegaron a la altura de él, y podríamos decir que como tenemos a Moisés como superhéroe, entonces no tenemos muy en cuenta a Josué, pero Josué era un hombre tan grande quizás como Moisés en su liderazgo y en lo que él pudo hacer para el pueblo de Dios. Si Moisés hizo mucho en sacar el pueblo de Egipto, fue Josué el que aseguró de que ellos entraran a la tierra prometida, tuvieran victoria tras victoria en guerras y pudieran poseer la tierra, que él después se la dividió. Así que tenemos un gran héroe, pero como todos, yo creo que a veces nosotros pensamos que el éxito es de un día para otro. Y vemos el éxito de Josué y no sabemos que él fue preparado por más de 40 años. Él estuvo en la sombra, podríamos decir, de Moisés, donde él estuvo defendiendo a Moisés, sirviendo a Moisés. Él comenzó como esclavo, como todos los demás, y de esclavo pasó a ser ministro de Moisés. Yo no sé cómo lo eligieron, la Biblia no da los detalles de cómo fue elegido como uno de los que estaba al lado de Moisés, pero parece ser la mano derecha de Moisés, porque lo vemos en donde está Moisés, ahí está Josué, excepto en algunos casos. Ahora, como yo les dije, yo no sé por qué, pero se me quedó el computador en la casa con todas mis notas, así que estoy ahora predicando de memoria
un sermón que preparé hace unos días atrás. Ahora estoy tratando de recordar de memoria los pasajes, así que me van a perdonar si de memoria nomás estoy contando y no estamos leyendo mucha Biblia, pero lo que estamos viendo es que no solamente fue un siervo de Moisés y le ayudó, subió al monte, por lo menos parte del monte subió con Moisés más de una vez, estuvo ahí cuando se vio en el monte la presencia de Dios, cuando se ve el fuego, se oye la voz de Dios, los relámpagos, la nube, todo eso, él lo experimentó como todo el pueblo, pero hay una gran diferencia entre Josué y el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Hagamos una imagen que será un Dios que nos devuelve a Egipto. Pero Josué dijo, no, yo ya le di la espalda a Egipto y yo sigo con Dios a la tierra prometida. Fue uno de los pocos fieles y sabemos que llegó a ser uno de los espías. Hubieron solamente 2 espías que dieron un reporte, un buen reporte basado en fe. Los demás dijeron, no, que son gigantes y mira, nosotros no podemos contra ellos y las ciudades son amuralladas y no vamos a poder nosotros contra ellos. Pero Caleb y Josué volvieron y dijeron, nosotros lo podemos hacer. Los demás murieron en el desierto. ¿Y qué sucedió con Josué y Caleb? Ellos entraron a la tierra prometida. Y nos dice Hebreos capítulo 4 que muchos no experimentan el descanso de Dios y la victoria de Dios simplemente porque no le creen a Dios. Y es triste ver a creyentes que viven en lugar de victoria, están viviendo constantemente decaídos. Como que son víctimas de las circunstancias. No tenemos por qué ser víctimas de las circunstancias. Y aquí tenemos a Josué que vivió lo mismo que todo el pueblo. A él también le dio sed, pero no se quejó. A él también le dio hambre y quería comer carne, pero parece que no se quejó porque él no sufrió como los demás. Y yo creo que en parte fue el ejemplo de Moisés que le enseñó a él para que él llegara a ser un gran líder para Israel. Entonces tenemos a este hombre aquí en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek. Estos eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, un pueblo que se llamaba Amalek, ellos eran amalecitas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Por fin Moisés ha aprendido que con la vara de Dios se gana la batalla, ¿cierto? Cuando él está clamando a Dios y dice, mira que Faraón viene, y Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dice, bueno, la vara. Pero ya no era la vara de Moisés, era la vara de ¿quién? ¿Por qué? Porque no solamente se abrió el mar, pero con esa vara se hicieron los milagros en Egipto, las 10 plagas. Ya tenía experiencia. Ahora, la vara no tenía poder en sí. La vara solo tenía poder porque había sido dedicada ¿a quién? A Dios. Este lugar no es un lugar especial, excepto que ha sido dedicado ¿a quién? A Dios. Y Él promete bendecir el lugar dedicado a Él, donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Entonces, este lugar sería un lugar cualquiera. Aquí podrían apacentar animales, podrían tener chanchos o lo que fuera, pero no. Aquí tenemos una iglesia y este lugar ha sido dedicado, consagrado a la alabanza y la gloria de Dios. Para salvación de almas, como dice el pastor, este sector será para Cristo. Y esa era la razón por la cual Dios había elegido a Israel, para que ellos fueran un ejemplo a las otras naciones de cómo es un pueblo que es el pueblo de Dios. Pero los amalecitas no querían nada con Dios y no querían nada con Israel y dijeron, nosotros vamos a luchar contra ellos. Y nosotros tenemos aquí trabajo en equipo. Tenemos a Moisés que dice, yo voy a subir al monte y yo voy a estar allá con Dios, con la vara de Dios, voy a estar intercediendo por ti. Pero tú vas a tener que batallar y elige a buenos hombres. Y le denegó a él el trabajo que uno diría súper importante. Yo tengo que elegir los guerreros que van a entrar a la batalla conmigo. Y yo creo que a veces nosotros vamos a un extremo o al otro. O yo tengo que elegir a los que van a la batalla conmigo y yo tengo que pelear en mis fuerzas, o tenemos que quedarnos ahí con los brazos cruzados y esperar de que todos se mueran de una plaga o algo porque Dios va a contestar. Yo quiero que ustedes vean, a veces Dios obraba sin que el pueblo peleara.
En este caso, Dios dice, pelea, pero yo te daré la victoria. Y hay momentos en que nosotros no podemos simplemente quedarnos callados y quedarnos sentados. Tenemos que levantarnos y tenemos que luchar, tenemos que pelear contra el enemigo. Tenemos que resistir el enemigo, es lo que dice Efesios capítulo 6. Y aquí tenemos a un hombre que está dispuesto a ir a la batalla, pero él sabe que no va solo, él va con la presencia de Dios. Entonces él dice, tendré el collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, versículo 10, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, trabajó en equipo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Quiero que alcen la mano. Manténganla en el aire. ¿Cuánto tiempo creen que lo pueden mantener ahí? Hermano Mario, no levante el brazo izquierdo, por favor. Tiene dolor en él. Desde que lo pincharon, ¿cuánto dura? ¿Se pueden imaginar? Ahora, ¿ustedes quieren que Israel tenga la victoria, sí o no? Entonces uno se esfuerza un poco más, pero de repente comienza a doler, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya, voy a transferir la vara a la otra mano. Y ahí descansa esta por un tiempo, ¿no? Y después, vas a estar así hasta que por fin dices, no puedo más. Eso le pasó a Moisés, que dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. No tenemos a Aarón y a Hur quejándose de que ellos tienen que ayudar a un viejo a levantar las manos. ¿Por qué? Porque ellos también quieren que gane Israel, ¿sí o no? O sea, todos están con la misma visión, con el mismo sentir, con el mismo pensar, todos pendientes ahí de cómo va la batalla y todos quieren que gane Josué. Y Josué, podríamos decir, fue victorioso y todos van a estar celebrando a Josué y gran líder de las tropas de Israel. Pero ¿quién ganó la batalla? Dios. Y lo hizo porque el pueblo de Dios fue obediente en la forma en que ellos lucharon, en la forma en que ellos pelearon. Dice el versículo, bueno, seguimos leyendo ese mismo versículo. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién deshizo a Amalek? Josué. Dios no niega que nosotros tengamos parte. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Por qué decirle esto a Josué? Moisés sigue vivo. Moisés es el líder. ¿Por qué recordarle a Josué? Porque Dios ya tiene planes para Josué. Él sabe que él será el que va a tomar el lugar de Moisés. Yo ya les he hablado a la congregación y les he dicho, yo no sé cuántos años me quedan. Yo no sé cuántos años le quedan a Wendy. Con la salud que tenemos, quizás el próximo domingo tengan un pastor nuevo, yo no sé. Pero la realidad es que nos tenemos que preparar para eso. ¿Se acuerdan cuando me dio el infarto? Y lo primero que hablamos Hugo y yo era, si yo me hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sobrevivido la obra de Dios en este lugar? Esa es una buena pregunta. ¿Debería? ¿Sí o no? Nadie es indispensable. Pero a veces nosotros vemos al hombre de Dios o a la pareja que está pastoreando como indispensables. ¿Y qué haríamos sin ellos? Agradecemos el amor y la confianza que nos tienen, pero Wendy y yo no somos indispensables. Dios los puede usar a ustedes. Y estamos buscando y orando y preparando a una futura generación, pidiendo que Dios nos dé esa futura generación con un llamado claro. Y que los podamos preparar con tiempo para que de aquí a muchas generaciones se pueda decir que aquí hay un faro de luz que brille a la oscuridad donde la gente todavía no conoce a Cristo. Y entonces Dios necesita que este pueblo sea fiel y Él necesita entonces que haya un hombre fiel, preparado. Entonces Él le dice, le tienes que recordar a Josué esta gran victoria y lo tienes que escribir en memoria, porque somos a veces nosotros muy rápidos en olvidar lo que Dios ya ha hecho. ¿Les ha pasado?
Enfrentamos una nueva dificultad y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? Y Dios dice, mira todas las veces que yo ya te he librado, todas las veces que yo he provisto, todas las veces que yo te he ayudado, todas las veces que yo te he animado en el pasado. Espera en mí. Y eso debería fortalecernos, nuestra fe. Entonces, escribió en un libro. ¿Cuál es el libro? Probablemente el libro de Josué. O el libro de Josué. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Así que ahora vamos a ver quiénes son los más estudiosos aquí. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte. ¿Qué es un estandarte? Cuando uno entra a batalla, para asegurar de que las tropas están siguiendo a los que están dirigiendo la batalla y se está yendo en la dirección correcta para hacer quizás una brecha, abrir una brecha o algo ahí donde está el enemigo, siguen al que tiene el estandarte. Y a veces el que tiene el estandarte va sin que la espada esté desvainada, sin preparado para... Él va con el estandarte nomás. Entonces la única protección que él tiene es la protección de Dios, milagrosa. No, él sigue con el estandarte. Y han habido batallas en que han habido soldados que ya el que tenía el estandarte muere y cae el estandarte. ¿Y qué hace el soldado a su lado? Lo toma y lo pesca y lo alza de nuevo para que no se desanimen las tropas. Y uno diría, pero eso soplando en el viento, ¿qué? ¿Un estandarte de qué sirve? Te identifica. Te identifica y te guía en la dirección en la que deberías andar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos da una nueva identidad como el pueblo de Dios y dice, esta es la dirección en la que yo les quiero dar. Y ese estandarte después, cuando uno tiene una tremenda victoria, ¿qué hacían? La ponían en un lugar donde decían, este fue el estandarte en el cual nosotros fuimos a esa batalla. En los Estados Unidos tienen estandartes para los equipos de fútbol americano. Y después de una gran victoria, digamos el campeonato o lo que sea, a los jugadores todos les dan un estandarte. Y yo he entrado en oficinas de hombres ya medio ancianitos que jugaron fútbol 40 años atrás, 30 años atrás en la universidad, que ya no juegan fútbol, pero ¿qué tienen ahí en la oficina? Tienen el estandarte. Y tú les haces una pregunta sobre cuándo jugaron fútbol y por horas te van a hablar de todos los detalles de cómo fue la guerra contra y te van a nombrar en otro equipo, el rival, y cómo ganaron. Y claro, con el tiempo quizás exageran un poco la parte que tuvieron ellos, pero eso te da una identidad. Eso te da un propósito de preparar a la próxima generación. Y es lo que Dios quiere para Josué, que él esté preparado para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, quizás por haber aprendido la lección, cuando ya muere Moisés, Josué manda solamente 2 espías. Y entran los espías para ver el terreno y la tierra y ellos vuelven con un buen reporte y entonces Dios dice, yo quiero que crucen el Jordán y lo crucen de esta forma. Y entran con el arca, lo que define la presencia o muestra la presencia de Dios, entran en el río con el arca y se ponen ahí los sacerdotes en el río para que todo el pueblo pase en tierra seca. Otra vez. Y vamos a ver la semana entrante, si Dios lo permite, como ellos rodearon una gran ciudad y cayó la muralla, excepto donde vivía una mujer de fe. Una mujer de fe que fue la que salvó a toda su familia. Ahora, si ustedes saben algo de Biblia, saben que la palabra Josué es muy similar a la palabra Jesús, que significa Salvador. Y él fue el que salvó a su pueblo en más de una batalla, en más de una dificultad. Cada uno de nosotros enfrentará batallas que son personales, pero también nuestras batallas a veces son de nuestros hijos, son de nuestros nietos, son de las próximas generaciones. Y la batalla no siempre es física, uno sí quiere suplir cosas necesarias para ellos, les quiere dar una buena educación, quiere que tengan una mejor vida de la que uno tuvo. Pero aún más importante es continuar un legado para las generaciones que vienen.
a futuro. Quiero que vayan conmigo ahora. Vamos a saltar mucha historia para llegar a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Esta ya viene a ser la próxima etapa en que él pasa de ser un esclavo a ser un ministro, a ser un adorador de Dios, porque la Biblia dice que él adoraba a Dios aun cuando Moisés se salía del tabernáculo. Ahí Josué se quedaba en el tabernáculo y adoraba a Dios aún más tiempo, y después pasa de ser eso a ser el líder del pueblo de Israel, el gobernador, podríamos decirlo así. Dice el versículo 1 de Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, paremos ahí un momento. Si Dios te promete terreno, tierra, donde pisa la planta de tu pie, ¿cuánto caminarías? No me van a ver más ustedes. Yo voy a partir. Bueno, le voy a decir, Wendy, prepárame un buen almuerzo porque yo voy a comenzar a caminar. Yo tengo aquí un reloj que me muestra los pasos que tomo cada día. De vez en cuando llego a 10,000 pasos. Ahora ya estoy a 3,504 pasos que he tomado esta mañana. Entonces, yo creo que yo tomaría 20,000 pasos al día, 30,000 pasos al día. Estaría ya pisando todo el terreno, y si yo veo algo bonito por allá, yo voy a decir, yo quiero esa tierra también, entonces yo voy a pisar por ese lado también, ¿cierto? Pero serían pisadas ¿de qué? De fe, un caminar de fe, porque yo todavía no tengo ese terreno, pero Dios me lo ha prometido. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido y nosotros nos quedamos ahí tambaleando al borde de la promesa, pero no cruzamos el río? Decimos, no, yo no sé nadar. Pero Dios tiene un plan, no vas a tener que nadar. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué promete la Biblia? No hay armadura, no hay armamento que se prepare contra ti que tendrá éxito. Esa es la promesa de los que viven de acuerdo a ¿qué? A los preceptos y principios de Dios. Ahora, si tú eres desobediente, ahí estás expuesto. Si tú no amas a Dios y no amas a tu prójimo, si tú no le haces caso a Dios, si tú no vives por fe, estás expuesto a los ataques del enemigo. Pero si tú vives los principios y preceptos de Dios, Él cumple lo que Él promete. Él no será deudor de nadie. Amén. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Me suena a una promesa que dijo Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuántas veces le tiene que decir? Porque yo creo que Josué estaba diciendo, yo. Se miraba en el espejo y decía, imposible, yo voy a ser el que reparte. Yo voy a ser el que toma el lugar de Moisés. A veces nosotros no podemos asumir un rol porque lo vemos demasiado grande. Eso es bueno, porque la Biblia dice que de esa forma nosotros podemos y tenemos que confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esa es la calificación, esa es la cosa que nosotros tenemos que cumplir para tener la bendición de Dios. Él le promete, nadie podrá contra ti, tú tienes mi protección, yo te estoy garantizando una victoria. Pero recuerda, tú tienes que mantenerte obediente.
Hay un lugar de protección y obediencia, perdón, un lugar de protección y bendición, y ese lugar se llama obediencia. Si tú te sales de ese lugar de obediencia, no puedes esperar que Dios cumpla sus promesas, porque es una promesa condicional. La condición es, yo voy a obedecer. Si yo obedezco, estoy bajo la protección de Dios. No obedezco, no estoy bajo su protección. Una de las cosas más difíciles que tenemos como padres y abuelos es enseñarle a nuestros hijos a obedecer para que no les pase algo que solo nosotros nos podemos imaginar. Un ejemplo, cruzar la calle. ¿Qué le decimos? No cruces sin mirar. O toma la mano de alguien adulto para cruzar la calle. ¿Por qué? Hasta el día de hoy, Wendy y yo nos tomamos la mano para cruzar la calle. Es un buen hábito, es bueno porque 4 ojos son mejor que 2, ¿sí o no? Y a veces uno no mira en la dirección porque uno dice, es una calle de una sola vía, y eso no importa. Hoy día uno tiene que mirar en todas las direcciones, y especialmente si hay motos. Cruzando una vez acá en Santiago, cruzábamos sin problema hasta que vimos al último segundo que venía una moto entre los autos, y él no nos vio. Y claro, ellos se quieren adelantar a todos, entonces ahí donde cruza el peatón, igual él sigue como si nada. Si hubiéramos tomado un paso más. Entonces, Dios dice, yo te voy a proteger en esta área. Y es difícil para nosotros enseñarle a nuestros hijos y nietos eso. Yo creo que a veces Dios dice, ¿y por qué no entienden? Si esto que yo les he enseñado no es para amargarles la vida, es para que ellos tengan bendición y protección. Si solamente ellos me hicieran caso. Un ejemplo, un hombre para una mujer toda la vida. Que se amen, que sean una sola carne. Muchos de los problemas que tenemos en la vida hoy día es simplemente no hacerle caso en cosas tan sencillas como esas. Sigamos leyendo en Josué, ahora capítulo 24. Y vamos a ver su legado. Josué capítulo 24. Josué llama a todos, les recuerda lo que Dios ha hecho. Es similar a la charla que tuvo Moisés cuando estaba a punto de morir. Y después de recordarles lo que Dios ha dicho, lo que Él ha hecho, dice el versículo 14 de Josué 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Él dijo, sea yo el único, yo voy a servir a Dios. Mi casa y yo les voy a garantizar, vamos a ser fieles a Dios. Ustedes tienen que decidir por ustedes mismos. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Y qué sucedió? Ahora murió Josué y ¿saben? El pueblo siguió fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que murieron todos los que él había preparado. Es lo que dice unos versículos más adelante. Creo que es el 24. El 25. Entonces Josué hizo pacto, el 25, con el pueblo del mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Quiero que se imaginen ustedes que mueren y ahí en la lápida van a poner
Una frase. Cortita porque cobran por palabras, yo creo. ¿Y qué pondrían ahí? Buen padre, amada mamá. ¿O pondrían siervo de Dios? Siervo de Jehová. Es lo que dice aquí. Como que es su legado. Hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Por qué? Porque Josué era fiel. Y porque Josué era fiel y a veces retaba al pueblo, entonces el pueblo servía a Jehová. Y todo el pueblo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, ellos fueron fieles porque Josué fue fiel. ¿Por qué fue fiel Josué? Porque Moisés fue fiel. ¿Ven cómo se contagia? Pero ¿qué pasa después de la tercera generación? Eso es lo triste. Y lo vemos hoy día. La tendencia en las generaciones que siguen a no tomar en serio las cosas de Dios. De no seguir fieles a la palabra de Dios. Olvidan que las bendiciones que ellos han heredado de abuelos o de padres que fueron fieles al Señor, olvidan que esas cosas las dio Dios y no los abuelos o los padres. Y nosotros tenemos que inculcar a la próxima generación que lo que nosotros recibimos y lo que tenemos proviene de Dios y que los principios y preceptos que guían nuestras vidas deberían guiar sus vidas. Mi hijo Jonatán viene, será la cuarta generación en el ministerio. Yo creo que lo único que yo puedo decir de que es la gracia de Dios y que Wendy y yo les inculcábamos, a veces hasta con vara, de que tú vas a obedecer a Dios o te va a costar. Te va a doler. Porque si yo no le hago que le duela a él en casa, se va a estrellar en la calle algún día cuando sea grande. Hay que enseñarle a la próxima generación. Pero primero tenemos que vivirlo nosotros. Moisés fue fiel en toda la casa, dice Hebreos. Josué fue fiel. Estos hombres que llevaron la próxima generación a fidelidad en el Señor, ellos fueron fieles. No puedes predicar una cosa y exigir otra. Tienes que vivirlo. Porque predicas con tu vida. Y ese trecho entre lo dicho y hecho no debería existir en la vida del creyente. Entonces tenemos a Josué como un ejemplo de que él practicaba lo que predicaba, y creo que es por eso que no perdió credibilidad y que la gente le creyó y le siguió. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad como padres, como abuelos o abuelas, como tíos y tías. No pidas permiso para tener una influencia positiva en la vida de la próxima generación. Dios te ha dado ese cargo, te ha dado ese llamado. Y deberías hablar la verdad en amor cada oportunidad que tengas. Oremos. Padre Celestial, sabemos que el futuro solo lo sabes tú. No sabemos lo que hay para el día de mañana, para 10 años, 20 años, 100 años adelante. Pero sabemos por lo que dice tu palabra que si nosotros permanecemos fiel en dar ejemplo, pero también dar palabra de lo que debería vivir la próxima generación, que habrán algunos de ellos que serán fieles y así se seguirá dejando un legado que te honra y glorifica a ti. Yo pido, Señor, por las generaciones que vienen, que se están criando en los hogares representados aquí. Yo pido, Señor, que les des sabiduría a madres, a padres, tíos, abuelos, para que ellos puedan inculcar valores bíblicos a esta generación que está bajo ataque del enemigo. Estamos en un mundo en que ya ni siquiera te toma en cuenta, que cuestiona aún tu existencia
y que realmente se burla de todo lo bueno. Estamos en una guerra real. Yo pido, Señor, que nos des el coraje de estar firmes contra las acechanzas del enemigo y que podamos dejar un legado que glorifique tu nombre. Pedimos, Señor, que este lugar, en muchas generaciones que vienen, sea conocida como una iglesia bíblica, que te honra con la doctrina que se predica en este lugar. Que muchos lleguen a fe en Cristo en este lugar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.